México, en Uruguay, ahora en España también, como modelo tradicional. Y la rentabilidad, y un poco para no interrumpir, es que básicamente vosotros asumís un riesgo que compensáis con un alquiler o entiendo un pago un poquito por debajo de lo que se paga, ¿no? O sea, claro, tenéis un modelo actuarial, un modelo actuarial en donde el análisis al final de cuentas es que hay una métrica, hay una posibilidad de insolvencia de parte de los inquilinos ya determinada, y si uno es bueno midiendo el riesgo, es posible que ese cálculo actuarial esté por encima de lo previsto y bueno, no gane dinero. Si incluso cuando estuviese por debajo del cálculo actuarial, entonces se gana igual porque se va ajustando. Y esto sería, yo tengo por ejemplo un piso que alquilo, imaginemos, a 1.050 euros o 1.100 euros, y yo llego con Finaer y digo, oye, prefiero que me paguen 1.000 euros y tenerlo asegurado de aquí a un año. Sería un poco esa la cuenta, ¿no? Sería así. Lo que pasa es que en el modelo de Finaer hay un one shot, o sea, es decir, el inquilino, el propietario, en este caso, paga una prima al año y tiene sus rentas aseguradas todo el año, ¿no? Entonces, es decir, si luego no pagas, nosotros lo pagamos. Y esto funciona así típicamente. Acá ahora hay un montón de empresas que lo hacen como seguros con sus falencias o con sus virtudes, pero bueno, queda igual. La cuestión es que durante estos 15 años, siempre trabajando con contratos de alquiler, logramos ver esto, ¿no? Que era que el contrato de alquiler como tal, siglo XXI, no tiene el atributo de ser un activo, ¿no? Pese a que en un contrato donde hay obligaciones de ambas partes, o sea, perfectamente podría ser un activo que se podría negociar. En algún momento aquí en España, hace un par de años largos, por lo que me contaban colegas, sí que se usaba ir al banco para que el banco te anticipara las rentas, pero bueno, tenías que aforar y era toda la historia, no era lo más práctico. En Argentina nunca se usó, en México tampoco. Entonces lo que hemos hecho nosotros con Nash 21 es decir, vale, este contrato de alquiler tiene obligaciones del inquilino de abonar las rentas en términos y un montón de obligaciones de otro lado de parte del propietario, lo digitalizamos, le agregamos nuestra garantía, nuestra fianza, y lo que tenemos ahora es un NFT que le da al tenedor de ese NFT, es decir, en el momento cero, al casero, al dueño del piso, el derecho a recibir las rentas, ¿no? Es decir, va a recibir lo que antes iba a recibir, eso lo cambia. Pero ahora, al estar digitalizado, al estar hecho en un formato de NFT, se puede comercializar como un activo. Y eso es lo interesante, porque y aquí para un poquito también interrumpirte y hacerlo, o sea, antes teníamos un papel de alguien con el que habíamos firmado un contrato de alquiler y cada mes recibíamos algo. ¿Vale? Eso sería de alguna manera lo que hasta ahora teníamos, que lo podíamos tener asegurado también con Finaer, y ahora eso se convierte en un NFT que veremos ahora qué propiedades tiene. Pero lo que antes era de alguna manera un papel, ahora ese papel, pues el contrato, puedo venderlo a alguien, ¿vale? Que no es la casa, eso es importante entenderlo. Sí, eso, entrando un poco ahora en lo que es la naturaleza jurídica del producto de inversión como tal, ya está un poco técnico, pero bueno, entiendo que están aquí porque quieren conocer el detalle técnico del producto. Cuando uno invierte en nuestros NFTs, o invierte en Nash 21, lo que está invirtiendo es en derechos de renta, ¿vale? Eso es importante. Uno está haciendo una operación de factoraje sobre derechos de renta que existen en la economía real, que existen de verdad, que no los creamos nosotros, es decir, porque hay un contrato en papel o digital, pero digamos, un contrato en la economía real que da origen a esas obligaciones, y que si mañana DeFi, Internet o Nash desaparece, sigue existiendo, porque el inquilino sigue existiendo, el propietario sigue existiendo y el contrato de alquiler sigue existiendo. Lo que nosotros hemos hecho es digitalizar ese derecho, digitalizar ese contrato y hacerlo transaccionable y hacerlo comercializable. Un derecho de, o sea, un alquiler garantizado, que también esto es importante, porque yo creo que eso también no es, podría ser un alquiler y tal, pero realmente es un alquiler garantizado. Y eso realmente es un punto muy importante, porque eso le da a ese activo como si dijéramos unas propiedades diferentes, que si no estuviera garantizado. Sí, ¿cómo funciona? Simplemente, nosotros en el momento en que se tokeniza, desde que se crea el derecho, el NFT, que el usuario no se entera, o sea, si quiere enterar se entera, pero que da igual, o sea, el proceso es in-house. El inquilino pasa a abonar las rentas a una cuenta de Nash 21, como
un modelo de alquiler seguro, ¿no? Y desde esa cuenta, desde ese marco, es una gran cuenta, una cuenta scroll, un control, de ahí se abona la renta al propietario. Que en realidad es el NFT, en realidad más que el propietario. El NFT en el momento cero lo tiene el owner, el propietario, que puede cobrar en su banco o puede cobrar en cripto, da igual, no hay diferencia. Pero a partir de ese momento, entonces, como las rentas están garantizadas, cualquier persona puede invertir en estos contratos con la particularidad de que con la garantía de nuestro fondo de garantía lo que hacemos es comoditizarlos, ¿no? Es decir, porque una persona, supongamos que quiere invertir en rentas o tal, estaría pensando, bueno, ¿quién es tu inquilino? Y es mejor, es peor, o tu piso. Y eso es lo que ha hecho que durante tanto tiempo no sean activos los contratos de alquiler, o sea, no sean considerados activos financieros. En el momento de que nosotros los garantizamos, es como si a todos los contratos, a todos los derechos de renta, le dieran una calificación equivalente, AAA. ¿Por qué? Porque deja de ser importante quién es el inquilino, porque queda igual, es un flujo de cajas que están garantizados. Es decir, si el inquilino es José o Juan, al inversor no le importa, porque pague o no pague el inquilino, el fondo de garantía va a responder. Claro, entonces aquí, de alguna manera que garantiza esos alquileres, ya es el propio fondo de garantía. Con lo cual, realmente, entiendo que de alguna manera, la solvencia es de la empresa, no es del inquilino. Es la empresa la que, gracias a ese modelo que tiene, pues ha hecho que te va a pagar realmente si ese inquilino no paga, ¿vale? Y esto realmente no es un modelo de que estemos probando, es un modelo que es el que tiene Finaer y ha vivido 15, 20 años y bueno, la última crisis inmobiliaria fuerte de 2008, que parece ser uno de los eventos con más estrés, ¿no? De Argentina. Con lo cual tenemos realmente la garantía de que este tipo de modelos han funcionado en modelos también muy estresados. Total, sí, es importante marcar que la obligación de pago siempre es del inquilino. Es decir, el inquilino tiene que pagar, el inquilino a veces falla, a veces es parte del riesgo, pero es muy probable que después, en un tiempo, esa deuda se recupere, ¿no? Al fin de cuentas no es único cobrar. Toda esa parte del inversor no le importa porque es negocio nuestro. El negocio del fondo de garantía del riesgo, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho en Nash 21 es esa prueba de reserva, ese fondo de garantía, ponerlo a la vista, para que todo el usuario, sea inversor o no de Nash, pueda conocer la salud del estado del fondo de garantía 24/7. Es decir, ver qué salud tiene, cuántos impagos hay, qué nivel de riesgo está asumiendo, cuál es la capacidad que tiene. Uno después decidirá, bueno, que están un poquito por encima de mis parámetros de riesgo o no, pero es transparente. Y eso es muy interesante porque hasta ahora las empresas que nos ofrecen de alguna manera esa contrapartida, no sabemos sus balances. O sea, estamos haciendo también de alguna manera una empresa que asegura con unas reservas visibles. Salvando las gigantescas diferencias, por supuesto, porque no vamos a comparar nosotros con Mafre y con una compañía de seguros. No es la intención, digo, pero uno sí, es como la ley de depósito bancario. Si uno leyera en detalle sobre cuenta a mi madre que sus depósitos bancarios en España están garantizados solamente a 100.000 euros, así tenga 10 kilos, los fondos de garantía de las empresas de seguro en España pueden tener hasta el 90% en pólizas de crédito, es decir, no tienen dinero, tienen deuda, ¿vale? Es decir, no son líquidos. Por supuesto que sí, son empresas más que solventes y empresas súper rentables. Creo que lo que intentamos darle nosotros en nuestro humilde punto de aportación a la despenalización es, bueno, bien o mal, con defectos y virtudes, con este nivel de riesgo, pero tú eliges y lo ves, ¿vale? Y el fondo de garantía tiene de alguna manera una automatización en el sentido de que cuando se está acercando a sus parámetros máximos de impago se bloquea. Si nosotros nunca podremos tomar más deuda, afianzar más garantías de las que nuestro cálculo actuarial permite. Puede estar mal el cálculo o bien, pero digamos, no podemos pasarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque se bloquea el protocolo y como da la vista dirás, no te está pasando, no se puede. Entonces, bueno, es de alguna manera lo que proponemos. Entonces, que la naturaleza jurídica, volviendo al tema, era derechos de renta garantizados. Una persona, un propietario, dueño de un piso, tiene un contrato de alquiler, por el cual un inquilino abona la renta todas las veces. Ese inquilino previamente ha sido evaluado por nosotros, por supuesto, tenemos un porcentaje de rechazo 25-30%, no garantizamos a todos los inquilinos,
Y luego, si ese inquilino falla, nosotros nos hacemos cargo de esos impagos de automática y, por supuesto, nos subrogamos su derecho y recuperaremos esa deuda. Pero eso es nuestro negocio. De cara al inversor, lo que el inversor tiene la posibilidad es de tener una rentabilidad garantizada por nuestro fondo de garantía proveniente de un contrato de alquiler. De alguna manera, comercialmente, lo que decimos es que una persona ahora puede tener una renta de alquiler sin comprar un piso. Es decir, yo podría invertir desde Alemania en Nash 21 y tener renta de alquiler de Madrid, de México o de Argentina, una renta, una mensualidad que ya veremos que es mensual, de cada país sin comprar el piso, ¿no? Con sus pros y sus contras, veremos la plusvalía del aumento del metro cuadrado, pero tenemos la liquidez de alquiler y tenemos, tampoco tenemos que desembolsar todo el principal. Entonces, aquí es interesante, hay mucha diferencia entre la rentabilidad, por ejemplo, vosotros que estáis en México, de los alquileres en México de los de España. Sí, porque si bien en México estamos en meta, pero algo interesante es que como en México hay un poco más de riesgo y aparte que la prima de riesgo aquí la abona el propietario en España, en México la abona el inquilino. Por lo tanto, el coste financiero que tiene quien vende aquí es un poquito más alto. Eso sí que hay un arbitraje de tasas interesante que va a ser divertido con el volumen. Pero bueno, podrá decir que me conviene invertir en México o en España 6, 7, 8 y ir un poco jugando con eso. Pero bueno, dejando un poco de lado la naturaleza del activo, que es esto que decía, ¿no? Que es un derecho de renta. Es importante marcar que no es un criptoactivo y no es un activo que estamos creando nosotros. O sea, eso existe y va a seguir existiendo. O sea, mañana nosotros podemos, se cae el protocolo y el derecho de renta sigue existiendo. O sea, la inversión no pierde nada. Que nos hackean todo y no pasa nada. O sea, no se pueden robar los derechos de renta. Están documentados en un contrato. ¿Vale? Eso es muy importante. Decimos que la inversión de estos contratos es líquida. Ahora vamos a ver bien, porque líquida, hablando con propiedad, es poco para la liquidez que tiene nuestro contrato, es tremendamente líquida. Hablamos de una rentabilidad que es fluida, y esto es un poco difícil de entender desde el teórico. Vamos a empezar con la parte de fluida solo, por empezar. Un título de líquida. Primero, se puede vender por contrato de alquiler. Eso es importante porque yo, mejor voy a recibir, imaginaros, el día de mañana, por un alquiler tanto dinero y yo puedo vender ese alquiler. O sea, de alguna manera, porque antes tenía un papel, ahora puedo decir, mira, cóbralo tú o que lo cobre alguien, esos 12.000 euros que voy a cobrar porque tengo 1.000 euros todos los meses este año, prefiero que te lo venda a ti por 10.000 porque necesito los 10.000 ahora y tú cobrar los 12.000 después. Entonces, yo eso que antes era un papel, ahora son 10.000 euros que puedo tener en la renta. Eso es lo que hacía que el NFT se puede intercambiar. Y eso tiene una cierta liquidez porque de alguna manera estamos de acuerdo que en función del tipo de interés que sea, será más o menos líquida. Si como un interés muy atractivo, mucha gente querrá hacer este tipo de cosas. Y de hecho, a día de hoy, por ejemplo, con las primeras emisiones que tenemos, prácticamente no nos queda nada en el marketplace, porque estamos dando rentabilidades del 10%. Y a día de hoy en cripto no, por toda la bajada que ha habido de caída, de apalancamiento, ya no encontramos en un compound o en un AB, ya no encontramos rentabilidades de USDC del 10%. Entonces eso es curioso y luego si queréis lo hablamos, pero realmente en cripto los tipos de interés han bajado. O sea, algo que parece raro, los tipos de interés están subiendo en el mundo real, aquí han bajado. Quería preguntaros, porque aquí me he perdido, ¿de dónde sale la rentabilidad? Decís que el alquiler da una rentabilidad. Buena pregunta. ¿De dónde sale esa? Tú imagínate que eres propietario, ¿vale? Y tienes el derecho garantizado a cobrar 12 por 1.000, 12 mensualidades de 1.000 en el tiempo. Tú dices, quiero quiero hacer un upfront, quiero hacer un anticipo de esas rentas. La quieres ya, no quieres esperar 12 meses. Entonces, vale, nuestros inversores están dispuestos a decirte, por los 12.000, por los 12 por 1.000, te doy 11, 11.500. ¿No? Hay un anticipo, hay un descuento que aplica sobre
el dinero al final. Si fuera 10.000, estarían ganando 2.000, que sería un 20%. O sea, si yo lo vendo por 10.000, el que compra 10.000 va a recibir 12.000. Y eso supone un 20%. Sí, no suele pasar que hagan descuentos tan altos. A veces, sí, no digo que a veces sí aparecen, no, son atentos, a veces aparecen porque depende de la urgencia que tenga el vendedor. Pero bueno, como por ahora tenemos poco volumen, ya digamos, hay gente que está atenta y que me vuela. Pero bueno, que es interesante porque, por ejemplo, tú eres el propietario, ¿vale? Y puedes elegir vender 12 meses, o puedes elegir vender 3, o puedes elegir vender los últimos 6. Si eliges vender los últimos 6, el inversor que te va a comprar va a estar recibiendo rentas futuras. Es decir, yo te compro, por ejemplo, supongamos que me vas a vender en todo el 2023. Y dices, bueno, voy a vender de enero a enero de junio y de junio a diciembre. Yo te compro en los meses de junio y diciembre, pero yo hasta junio no cobro nada. Por lo tanto, te voy a castigar un poco más con el descuento. O sea, a ti te vas a ir peor. Porque uno es una TIR de 6 meses, la otra es una TIR de 12 meses. Claro, en el otro caso, en la parte del tramo de los 6 meses, lo compro y automáticamente cuando lo compro empiezo a pagar. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí se da cosas muy interesantes porque lo puedes dividir en 12 meses, en 3, en 1, por días, puedes vender un día. Bueno, no sé si habrá comprador, pero se puede. Eso es divertido. Pero fijaos que estamos haciendo un nuevo tipo de producto financiero. O sea, estamos en una nueva categoría que hasta no existía. Y ahora veremos porque este tipo de producto financiero tiene cosas muy específicas, ¿vale? Y luego tiene otra cosa más, que era lo de que decía Nico, de que es todavía más líquido. Ya lo voy a explicar un poco porque la vuelta que le hemos dado también al proyecto implica también utilizar lo que se llaman finanzas fluidas, que también es algo que es muy potente. Y ahora lo vamos a explicar porque una de las cosas que queríamos, claro, cripto te permite hacer muchas cosas. Y una de las que te permite hacer es básicamente el poder pagar segundo a segundo. Por ejemplo, nosotros, como el protocolo, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionamos? Bueno, antes de nada, Nico, introducir para acabar de finanzas fluidas, lo que hemos metido es que tú puedas decidir cuándo, en qué día y cada cuánto tiempo cobrar la renta. Hasta ahora ese producto era solo el inquilino te paga el día 31 o el día 30 y cripto nos permite con nuestra arquitectura decir, ¿quieres cobrar el día 5, el 10, el 15? ¿Quieres cobrar todos los días la renta? ¿Quieres que el inquilino te pague todos los días, si son por ejemplo vas a pagar 3.000 euros, que te pague todos los días 100 euros? Esto, en el momento que hablamos de derechos de renta tokenizados, hablamos, de alguna manera dejamos de hablar de días y de horas, aunque nuestra equivalencia sigue siendo días y horas, y empezamos a hablar de bloques. Entonces, el alquiler se mide por bloques. ¿Cuántos bloques tiene un mes? ¿No? En el caso, cada bloque se limita a cada 2 segundos, porque estamos en Polygon, por lo tanto, cada 2 segundos hay un pago de renta. ¿No? Entonces, por ejemplo, esto está en producción, esto es en vivo y en directo. En directo, si te ves aquí. Yo ahí estoy cobrando la renta de este piso, que es una avenida de Constitución, acá en Madrid. Yo he cobrado ya un par de veces la renta de mi NFT. Y en los últimos segundos se ha cobrado los céntimos. Se acaba de cobrar los céntimos del alquiler. ¿Vale? Esto que está cambiando aquí, 85, 87, 89, le estamos cobrando. Y no es que le estemos cobrando, es que esto lo podemos retirar. O sea, yo podría ser tan loco y decir, voy a cobrarle cada 5 minutos. Si quisiera, por ejemplo, como está conmigo, compro, cobro. Va a cobrar ahora acaba de cobrar. Y entonces todo lo que había hasta ahora siendo acumulado, quedan 50 euros, aquí hay 200 más o menos. Y entonces la acabamos de cobrar ahora cuando se procesa la transacción. Ahí está abajo procesando. Entonces, esto es lo que estas funcionalidades para el dueño del NFT. Ahora tenemos 249 y cuando acabe la sesión le volveremos a cobrar el alquiler. Y a lo mejor hemos cobrado 1 euro más. Lo interesante de esto es para el casero, que bueno, que puede cobrar por día, que eso bueno, puede ser más o menos, pero de cara al inversor, ¿no? Quien compra esto, estamos hablando de que la rentabilidad del 7 o del 8 o del 6 o de lo que fuese el anticipo no es bullet. Es decir, yo invierto lo que decía, compras el NFT, lo compras ahora, ya, comprar, y en el instante que entró en tu wallet empiezas a recibir capital de intereses. Sí, ¿no?
Fijaros, te voy a explicar cómo es eso, perdón que interrumpa. O sea, si tú compras, por ejemplo, aquí 10.000, imaginamos, vamos a ver el ejemplo de antes. Habías comprado 10.000 euros. Acuérdate que Nico iba a recibir 12.000, bueno, o aquí hay 12.000, y yo se lo he comprado por 10.000. ¿Vale? Entonces yo le compro algo que potencialmente me va a dar 12.000. ¿Correcto? Aunque yo le he pagado 10.000. Y es ahí donde tengo el rango también. Pero, ojo, los 12.000, ¿cuánto los voy a recibir? Pues los voy a recibir a los 6 meses que tenía 6.000. Que ya puedo hacer lo que quiera. Es muy diferente a dejarlo en compound. Si yo dejo en una plataforma de lending 12.000 euros y quiero un 10%, no puedo quitar a los 6 meses la mitad. No sé si me entendéis, ¿no? Tengo que tener ahí los 10.000 y los 10.000 me van haciendo. Luego puedo ponerlo. Pero yo a los 6 meses no tengo la mitad disponible. Esto es lo que decimos cuando hablamos de liquidez, que estamos hablando de tener una amortización de capital en los intereses por segundo. Entonces, si uno pudiese reinvertir automáticamente la renta, que bueno, para eso tenés que tener muchos NFTs para que te dé el volumen, la tasa sería casi el doble, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tienes un alquiler yo como propietario, tengo un alquiler con un inquilino por 12 meses? ¿Qué pasa si el inquilino rompe el contrato antes de esos 12 meses? Muy buena pregunta. Nosotros, el modelo del fondo de garantía, supongamos que esto está hecho para que cualquier persona del mundo pueda invertir, ¿no? Está Web 3, entonces supongamos que hay un inversor en Alemania que invierte en un NFT de estos, que no conoce ni el piso, ni conoce al inquilino, simplemente lo que compró fue un derecho de renta garantizado. Vale. Ese inquilino, al mes, antes del mes 6 no se puede, se va al mes 6, tiene una penalidad, y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, supongamos que se va al mes 7 o al mes 8. Nosotros, ¿qué le decimos al propietario? Nosotros le decimos, nosotros no podemos cortar los de caja, porque una vez que se crea el NFT, no tenemos la facultad de decir, cierro la pago, ¿no? Por parte de qué culpa tiene el inversor alemán, ¿no? Nosotros lo que decimos es, vamos a ir pagando, propietario. Tú tienes 30 días de preaviso, que te da un inquilino, más 60 días más para abarcar un inquilino. Si consigues un inquilino dentro de estos 90 días, no te cobramos nada. Podemos nosotros el dinero, ¿no? Es decir, tú, por supuesto que nos lo debes, ¿no? Nos devuelves, pero no te cobro. Ahora, si pasados esos 90 días no has conseguido el inquilino, nosotros vamos a seguir pagando, por supuesto, porque no podemos no pagar, porque la necesidad que está creado, pero esos derechos que has consumido y que no has reintegrado son un pasivo. O sea, básicamente el propietario que consumió 12 meses de anticipo, que se le fue el inquilino y en 90 días no consiguió un inquilino, tiene una deuda con el fondo de garantía. Pero el inversor alemán no se entera. Está garantizado que va a cobrar lo que sea que compró. Sí. Y algo interesante, ese deudor tiene una casa. Es interesante, a ver si funciona, porque esto va un poquito roto estos son los datos del NFT en OpenSea, ¿no? Ustedes pueden ir a OpenSea y ver la colección de NFTs ahí, son inversos. Y si esto funciona, que no funcionaba, vamos a ver si va. Esta es la sesión de los derechos de renta, ¿vale? Esto es bien tricky, para que entiendan temas legales. Esto es el contrato de derechos de renta original entre el casero y Nash 21, firmado, que va hashado a cada NFT. Es decir, el inversor de China que compra el NFT, no compra un NFT, compra los derechos de renta, NFTizados. Pero todos los NFTs tienen en su metadato el contrato real, el derecho real, es decir, para que vean que el NFT no es que nosotros lo creamos, sino que hay un contrato. Sí, perdona que te voy a interrumpir. ¿Y qué pasa si pierde un NFT? No pasa nada. O sea, si pierdes el NFT por tus propios medios, no pasa nada. O sea, lo siento, pero digamos, no pasa nada en el sentido de que nos puedas avisar, porque este derecho es lo que realmente importa. O sea, en el momento que tú lo pierdes, hay un clima de la renta, vas a perder la renta. Pero digamos que si avisas con tiempo y tal, insisto, este contrato es lo que está firmado. ¿Qué pasa? El contrato este mismo por acá dice que en la medida en que se transfiere electrónicamente, eso se tendrá como validada como sensación de derechos. Por lo tanto, cada vez que uno compra el NFT, cuando acepta el término y condiciones, está comprando una sensación de derechos y se va agregando su firma. Por lo tanto, si lo perdiste, bueno, una cosa, ahora si te lo robaron,
seguramente lo podamos cancelar. Si lo perdiste, digo, hay que ver cómo lo perdiste, si transferiste mal, te equivocaste, bueno, ahí como brómate, ¿no? Pero depende un poco de eso. Pero lo importante es esto, que hay un derecho real que se transfiere, digitalizado y que... sí. Antes dijiste que no se podía frenar el flujo. Sí. Si lo pierdo, ¿cómo haces para frenar el flujo? A ver, el smart contract, porque se puede frenar, es un derecho tokenizado. Lo que pasa es que nosotros no podemos frenar el flujo porque hay un impago. Es decir, el inversor no puede dejar de recibir renta porque el inversor se fue. ¿Vale? Pero claro, a ver, esto no es justamente un NFT, no es un utility, en el sentido de no es un token consumible, por lo tanto, en esa partecita es centralizada. Es decir, nosotros somos quienes generamos estos contratos y por tanto podemos no cancelarlo, pero sí que tenemos la potestad para cambiar el smart contract. Ok, gracias. Hay parte de... O sea, tenéis que hacer KYC, entiendo, cuando se compra el NFT. Buena pregunta. Bien. Hasta dentro, bueno, hasta partir de que nos aplique MiCA y nosotros estamos en el proceso de obtener la licencia del Banco de España para poder hacer todo esto en euros. ¿No? Es decir, que tú puedas, hoy si quieres invertir en euros puedes, pero me tienes que enviar el euro al banco, porque al fin de cuentas estamos en derechos, y yo te envío el NFT a tu wallet. Lo que yo no puedo hacer es cuidar un NFT que no es mío. A partir de 60 días más, sí que podrás invertir, yo te lo podré guardar en euros, y en ese momento vamos a necesitar saber quién es. Y en ese caso, bueno, tendréis que limitar la negociación en mercados secundarios también, ¿no? Porque Total. ahí se pierde el rastro. Total, sí, o sea, para poder entrar al marketplace vas a tener que tener un KYC. Sí, 100%. Y, o sea, ¿tú piensas que eso puede evolucionar para que en algún momento sea posible? O sea, vayan a hacer posible legalmente que se pueda negociar en mercados secundarios. Sí, a ver, para nosotros es algo positivo, porque de hecho el perfil que tiene nuestro producto de inversión, que es un producto muy líquido con una tasa de rentabilidad para el mercado tradicional alta, para el inversor de DeFi baja, ¿no? Estamos en el 5, 6, 7. Una vez que haya KYC, una vez que la posibilidad de que esto sea considerado una inversión registrable, da lugar a que el institucional invierta. De hecho, trabajando en productos multiplicados, estamos trabajando con algunos fondos, que es un producto muy interesante, que necesitan poder registrarlo totalmente y que sepamos quiénes son para poder invertir. Así que creo que va a ser algo positivo. Sí, no obstante, aunque efectivamente piensa que esto también luego se integra como SDC, o sea, está integrado dentro de lo que es la cripto, entonces los SDCs puedes enviarlos y bueno, siempre que también luego hay mecanismos que veremos cómo se desarrollan, hemos visto en otros protocolos de wrappers que te evitan eso, habría que ver un poco también cómo funciona todo el tema de este tipo de activos por agentes que no sean nosotros. Algo importante es que acá, por ejemplo, pueden ver que hay activos que están con un precio fijo, una tasa, ¿no? que da el APR o el IR según la visual que pongan. Pero todo el resto que está acá en esta pestaña de negociables son NFTs que, si bien no están en venta, están puestos como el propietario dice, bueno, que me oferten. Entonces uno puede hacer ofertas igual. Es decir, no tiene un precio fijo al cual si lo oferto lo dejo, pero están abiertos los propietarios a decir, vale, que me hagan una oferta. Seguro, pueden recibirse. ¿Hay alguna otra motivación más allá de tener dinero adelantado por parte del propietario para querer vender este No, es hacerse elegido el contrato. Nosotros, en breve, también en conjunto con este tema de papeles, tendremos un Vault, un producto de inversión automático para poder en el derecho de renta de manera no unitaria, es decir, sin comprar el NFT, sino poniendo el dinero. Y ahí sí se habilitan un montón de opciones, como decir, bueno, anticipo rentas porque quiero buscar más inversión en otro activo, ¿no? Pero bueno, por ahora es lo mismo, o sea, necesito el dinero para invertirlo porque lo necesito porque tengo déficit. Y bueno, eso, pueden hacerse pueden ofertar los negociables. Es muy fácil comprar cosas de estas, o sea, bueno, es súper fácil. podéis venderos, hemos hecho también producto estructurado con esto y con más cosas. O sea, vamos a presentar noticias divertidas de todo esto. Y una vez que uno lo compra, lo va a tener esta visual, ¿no? Como
ETH en Liquidity, que sabes que tiene tipo de interés cero. Por ejemplo, pues supongamos que yo compré ¿vale? Tengo este NFT y que vale 7.000, ¿no? Y necesito dinero o quiero vender o quiero especular un poco. Bueno, puedo dividir mi NFT en cuantas veces quiera. Así puedo trozar el derecho de renta por día, por semana, y me hacer uno, hacer 4 o hacer 3 y poner en venta uno, ¿no? Y empezar a jugar una vez que el derecho de renta es mío. Esto es un 55, un 63, o sea que está formado por muchos NFTs pequeñitos, que no están atrás. Entonces, bueno, eso también es divertido porque perfectamente uno puede decir, vale, compro, le dejo los primeros meses, vendo los segundos, y ahí se empieza a dar un poco de especulación. Hoy en día el volumen es relativamente bastante bajo en el mercado, pero bueno, estamos empezando. Y la idea es entonces esto, es jugar con la tasa de descuento, que en realidad si uno la reinvierte termina siendo bastante más alta, ¿no? Por eso la idea de hoy era comentar esto, cuál es la naturaleza de verdad del producto y cuál es la rentabilidad que tiene real al margen de lo que tenemos que mostrar, que no podemos mostrar cuál sería la rentabilidad reinvirtiéndolo, pero bueno, que supiera que cuando uno ve el 7 dice, bueno, el 7 nominal, pero si en realidad considero la reinversión del flujo de caja, termina siendo casi 12, ¿no? Claro, una cosa por ejemplo que se nos ocurría es que ahora vamos a permitir el tema de los pagos de la cuota fluido, o sea que con Superfluid, que además hemos llegado a un acuerdo con ellos y vamos a desarrollar más, entonces tú puedes pagar 50 euros, en igual a final de mes como hacemos ahora como la membresía de CryptoPlaza, pues se va a poder pagar segundo a segundo. Entonces fijaros que interesante porque tú en lugar de pagar la cuota podrías dejar aquí 5.000 euros y si tienes un 10% te podrías medio pagar la cuota sin tener que gastar. Lo que tendrías el coste de oportunidad de ese capital, que puede estar dando otra cosa, pero de alguna forma podríamos hacer que dejando aquí dinero se te pagará la cuota de cuota. Y acá en sí lo que decía, si uno quiere el NFT llevarlo a otro protocolo, puede hacerlo perfectamente y puede venderlo si quiere acá. Tiene un sentido, pero bueno, son NFTs estándar de Ethereum y open source. Uno también podría invertir ni siquiera desde OpenSea, ¿no? O sea, no es tan friendly, pero digo que respondiendo un poco a lo que tú decías, si nosotros somos los dueños del código, los demás contratos son los demás contratos de OpenSea. Claro, y de hecho lo que pasa es que si en el momento que, por ejemplo, yo vendo a Nico algo o Nico me lo vende a mí, pues lo ganas y retiras, o sea, el flujo va a ir al NFT. Entonces, en el momento que le paso el NFT, pues empieza a poder capturar toda esa rentabilidad y paso a otro, o sea que en ese sentido es bastante. Estos 43 euros, pues. ¿El otro que hayas puesto? Para ver cuánto llevaba, o no sé. El número. Bueno. Bien. Habíamos cobrado, llevamos 0,24 céntimos desde que empezamos a marchar. Bueno, desde que lo cobramos. Desde hace un ratito. La rentabilidad va totalmente enlazada a cada apartamento, supongo, ¿no? En este caso. Sí. Y se puede saber, o sea, si yo invierto y yo voy a obtener un 7%, puedo saber yo cuál fue el acuerdo que hicieron para estar seguro de que hay liquidez y que... Técnicamente, o sea, todo el mundo puede ver eso, porque cuando tú vienes a los metadatos del contrato y te vas aquí y te vas luego aquí, ves la sesión de derechos, ¿no? Y acá tienes los datos del arrendador, el valor del piso y demás. Lo que no vas a poder saber, salvo que seas el primer comprador, si eres el primer comprador sí, pero si eres después del próximo no, porque a fin de cuentas no importa tanto el tema de cuál fue el negocio del casero, porque se trata al final del flujo de caja. Si tú estás cambiando dinero ya por dinero futuro en cuotas. Entonces, si eres el primero sí, porque igual estoy comprando en 10.000 algo vale 12. Pero después ya como... Solo lo que importa es ver la reserva que tiene Nash, ¿no? Claro, sí, eso es un poco hacer. Y también es importante sí ver, de alguna manera, a ver, algún buen indicio, esto quizás no confirmo esto, pero es ver un poco el estado del marketplace, las tasas, ¿no? Ahí se va a pasar, estamos en NFTs, y esta semana llevamos 4 días con 6 publicados, con acción de 1, ¿por qué? Porque la tasa toda está en el 6. Y la semana pasada está en el 10. Y eso es totalmente circunstancial. Sí. Eso, O sea, lo digo por la situación de Celsius, BlockFi, lo que pasó
al final de este bull market, ¿no? Que son empresas de lending, y obviamente uno no podría ver la solvencia verdadera que había, y un día te levantas y no hay nada, ¿no? Claro. Lo importante de esto es que nuestro fondo de garantía sí que tiene, bueno, si bien está interesado y demás en garantía y sí que tiene sus riesgos, como cualquier mismo negocio como cualquier empresa de seguro, pero es importante que quede claro que el obligado al pago de esto no somos nosotros, el obligado al pago de esto es el inquilino que paga su renta. Ante un incumplimiento del pago del inquilino aparecemos nosotros. Aún así, supongamos que vamos a ser cataclistas y supongamos que nos hackean el fondo de garantía o mañana nos vamos a Bahamas con el fondo de garantía y desaparece. El derecho de renta sigue existiendo y el inquilino sigue existiendo. Supongamos que justo le toca al señor la mala suerte de que ese contrato que él había comprado se pagó y que el fondo de garantía no existe más porque me lo gasté. Ese derecho de crédito se puede reclamar contra el inquilino. Es decir, quizás me tengo que comprar todo el embrollo de la historia, pero no hay un criptoactivo. O sea, yo puedo ir a la ley y reclamar que yo realmente tengo que reclamar esto. Tiene un derecho de renta cedido que te hace a vos, digamos, acreedor de esos derechos, de derecho de renta de ese momento de alquiler, ¿no? Estamos yéndonos a... No, pero eso es lo que me interesa saber. Que justamente esa pregunta es la que hace la naturaleza del producto de inversión. Y digamos, hay que ser cataclistas para entenderlo bien, porque a fin de cuentas son esas rentabilidad garantizada el 5 o el 6, y los que estamos acá sabemos que rentabilidad es riesgo. No hay inversión sin riesgo, eso es mentira. Entonces, bueno, los riesgos vienen dados por esto, ¿no? Lo que pasa es que en este modelo la tasa de descuento, o sea, la tasa de interés, no la decidimos nosotros, la decide el vendedor. Hay un límite sobre el cual nunca va a ser menos de eso, que es el costo de la garantía, que es el costo de la prima del seguro. Si nunca la tasa va a ser menos del 3,5, es lo que hagamos nosotros, por asegurar las rentas. Pero de ahí para arriba depende de la necesidad del propietario y del apuro, ¿no? Una pregunta para entenderlo. La naturaleza del fondo de garantía. No me queda claro si es un fondo de garantía como un patrimonio separado. No me queda claro si el fondo de garantía es un patrimonio separado o es la tesorería de propios gastos. No, es un fondo de garantía separado, constituido en una jurisdicción diferente, o sea, no es propiedad de Nash House S.A. ¿Vale? Es un fondo de garantía, como tal de ley, que tiene una política de inversión muy conservadora, porque quiero estar trabajando solo, no puedo estar con dinero bien. Pero mi pregunta es, el nombre, los nombres son importantes, ¿fondo de garantía o es una bolsa de tesorería? ¿Es un dinero que yo tengo por si acaso vienen mal dadas o es un fondo de garantía en sentido estricto? Me refiero a un patrimonio separado que responde directamente frente a los dueños. O, por el contrario, porque en el caso que decías tú, a mí me queda la duda de que NAS 21 sigue siendo responsable. Es decir, si desaparece todo el fondo de garantía, la obligación la tiene NAS 21, no el fondo de garantía. En realidad, la tiene el fondo de garantía, tiene NAS 21 y el fondo de garantía solidariamente. En los contratos de alquiler, antes de nosotros tokenizar, se firma un contrato de tokenización y mediación de cobro con el casero. Ese contrato es un contrato que se firma por Security, que tiene incluida una póliza, una garantía, que dice, de esta manera dice, Fastina Lente LLC, que es el fondo de garantía, responderá ante el cumplimiento de impago hasta ¿vale? Esa es un fondo de garantía, digamos, que responde, sí, responde ante eso. Lo que pasa es que sí que, yendo a la pureza del tema, no responde ante el inversor, sino que responde ante el cumplimiento de los pagos. Correcto. La obligación del inversor la tiene NAS. Claro, ¿no? Entonces ahí está el tema, ¿no? Entiendo que todos los contratos son en moneda legal, ¿no? No hay ningún tipo de hedge de divisa ni nada. O sea, que si yo invierto en... Esa pregunta no la tienes que hacer hoy. A ver, eso es un tema que es un pain que tenemos acá. Bueno, un pain no, es la naturaleza del producto. Menos mal que existe, ¿no? Pero nosotros hoy en día, lamentablemente, para el inversor español, porque para el de la TAM es una buena noticia, para el inversor español quizás no tanto, si bien uno invierte en derechos de renta que son en euros, porque el contrato de alquiler es en euros, cuando uno recibe la renta fluida, que la recibe el tipo de cambio del segundo, en un momento vía oráculo convertida, sí se queda en su wallet o sí se queda en su billetera en USD, en dólares.
¿vale? O sea, si él recibe lo que tiene que recibir en euros, al tipo de cambio, se queda en dólares. O sea, que tendría que, si uno quisiera tener expuesto al dólar, tendría que cambiarse rápido a euro estable, que no existe. Si no lo hubiésemos hecho en euro estable. ¿Vale? O sea, que bueno, hay un riesgo tipo de cambio. No es muy, no tiene mucho sentido. O sea, que hay un riesgo tipo de cambio que asume el claimeador, el reclamador del contrato, ¿no? Que lo puede, que estamos en vías de ir solucionando con un protocolo que hace el cambio, pero bueno, hoy quedas expuesto en dólares. Para bien y para mal, ¿eh? Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta de estilo? Bueno, sí, pero tenía otra pregunta que era que, bueno, esto evidentemente se puede exportar gracias a cualquier tipo de factoring, de obligación y tal. ¿Habéis explorado, bueno, vuestro know-how está en este tema, pero ¿habéis explorado algún otro tipo de adelanto de facturas o de Sí, ahora nuestro expertise es medir el riesgo de los inquilinos. Eso lo sabemos hacer, eso lo hemos hecho bastante bien en Argentina durante mucho tiempo, en América Latina, lo cual de alguna manera da cierta tranquilidad, ¿no? Y hay un tema que es que por regulación en casi todos los países, en el mundo, menos en Estados Unidos o en algún otro nórdico, los derechos de renta no son activos financieros, no son securities. ¿Por qué? Porque son un derecho que se puede ceder entre privados o notario, ¿no? Entonces nosotros cada NFT lo creamos en un segundo. Si fuese un otro activo, como si fuese una factura, bueno, acá en España la factura tampoco, pero podría ser un security, eso tendría otro tipo de regulación y lo haría quizás menos líquido, un montón de cosas. Sí que hemos explorado y estamos considerando dos activos parecidos a los derechos de renta, que son los derechos de cobro de una factura, o puede ser, o las regalías, ¿no? Pero no es un tipo de negocio, las garantías, garantizar este tipo de obligaciones tienen otra dificultad y son, bueno, vamos muy poco a poco. El mercado secundario, cuando imagínate que hay una publicación, alguien está dispuesto a vender su contrato de servicio. ¿Dónde se cruza ese contrato? ¿Es a través de OpenSea o...? Puedes comercializar en otro marketplace, que es este, pero tu marketplace está conectado a OpenSea o...? Sí, o sea, nosotros usamos nuestros smart contracts son un fork de los smart contracts de OpenSea, ¿no? Porque son los contratos más auditados del mundo, cosas que tienen. Entonces, por defecto hemos elegido OpenSea, pero tú puedes llevar el NFT donde tú quieras. Si fueses tequi, lo llevas y lo publicas donde quieras, o te curras un marketplace propio. ¿Lo puedo transferir también? Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que de poder puedes. Lo que pasa es que nosotros hemos puesto una configuración de smart contract de que cada vez que lo transfieras, royalties. ¿Cuánto es eso? El 1%. ¿1? Sí. Y en OpenSea te quitan el 2. Sería escapado, porque si tú vas a por OpenSea solamente el 2. Okay. Pero lo importante es que quien paga el royalty es el vendedor, no el comprador. O sea, el inversor no invierte, no paga el royalty, lo paga el vendedor. Que nosotros lo buscamos. O sea, primero que se quede un registro más de inversión y segundo que, bueno, que si lo quieres transferir, lo transfieres a través nuestro, la vas a pagar el 1 y no OpenSea vas a pagar el 2. Sí. Y si alguien aquí dándole vueltas a lo que puede pasar, imagínate que quiero publicar un contrato y me falta un 0. ¿Cómo? Lo quiero vender en 10.000 y le puse 1.000. Sí, la cagaste. La cagué. Pero si estuviera context, podría ser. Bueno, nos pasó que a mí me pasó de publicar y que la realidad fuese de menos 1.000 para mí y que uno que me dijo te acabo de comprar un contrato. No pasó, ahí sí me cagas. O sea, que muy cuidado. Sí. Lo puedes cancelar, ¿eh? O sea, Sí, pero bueno, si tienes un bot que te está viendo la rentabilidad y da más del 10. Por ejemplo, yo me vengo aquí, por ejemplo, a ver, por ejemplo, estaba el ¿puedo cancelar la oferta? A ver, voy a cancelar acá en vivo. Para que vean que si él la puede cagar es bastante difícil. Te va diciendo tú vas a hacer la oferta de venta, te dice la rentabilidad que tendrías, y si tú ves que te dice menos 1.000, te estás haciendo algo mal. Y cuando quieres hacer una oferta, que ahí no salía la rentabilidad,
cuando clicas y tú le dices quiero una oferta por yo te pago 6.000. Sí, te da la oferta que no sé. ¿Te calcula la rentabilidad en tiempo real? Sí, pues supongamos, te muestra esta misma visual. Supongamos, yo acá puedo vender, supongamos que este NFT tiene 6.833 derechos de renta a cobrar. ¿Está bien? Yo hago una oferta, yo llevo el dólar, yo lo voy a vender. Voy a vender a 6.500. Ahí me da la tasa que estaría dispuesto a sacrificar de descuento. Acá puedo elegir cuántos días quiero mantener la oferta, si 3 días, 7 días o sin límite, y directamente le voy a vender. En este caso, como el NFT nuestro, lo voy a poner como estaba, pago 6.400, y le pones simulación. Esto es divertido, bueno, ahí te dice, te das cuenta, por tu NFT, bla, bla, como vender. Esto es divertido divertido para nosotros, porque hay mucho propietario, no tech y no cripto, que necesita dinero y que quieran ese tipo de renta. Nosotros observamos. ¿Y qué hacemos? Compramos los derechos y una vez que son nuestros, los utilizamos y ponemos en el mercado secundario. ¿Vale? Entonces, van a ver nuestra página web, tienes la versión Pro y tienes la versión formulario, que es un formulario que quiero ese tipo de renta. ¿No? Bueno, nosotros definimos ordenación de derechos, nosotros nos hacemos dueños, lo utilizamos y lo ponemos en secundario. Ya está puesto en oferta y bueno, ¿qué pasa? Esta APR la van a ver que cambia. Y esto la van a ver que cambia si se vende mañana. ¿Por qué? Porque mañana el valor, si no va a seguir siendo igual, ya va a haber parte que tiene acumulado. Porque como paga por segundo. Y el dólar también te lo cambia, ¿no? Sí. A ver, si tú te pones acá y te paras un ratito a ver. Y nos quedamos acá un poquito, seguramente veamos como el 889 o el 783 va ajustando, pero cuando va llamando a Chainlink, trae y sí, va cambiando. Sí. Bueno, sí. ¿Eso está sobre Polygon? Sí. Bueno, eso un poco. Bueno, no, ya explicaste que el NFT lo puedes explicar, o sea que yo puedo comprar 2 meses de alquiler y ya, para probar, ¿no? No, tú no puedes comprar 2 meses, tú puedes comprar lo que está en venta. Vale. Una vez que tú compras, puedes picarlo como quieres. Ok. ¿Vale? Pero el que decide cómo picarlo es el dueño. O sea, si el dueño lo ofrece en un solo NFT entero y son 10.000 al año, es lo que hay. Sí. Lo que va a estar bueno cuando tengamos el KYC es que tú le podrás decir al pudero para ti de 2 meses, porque lo vas a tener identificado. Hoy te dice owner, hoy te dice propiedad de un código, propiedad de un usuario, ¿no? Entonces, bueno, acá por ejemplo yo podría hacer una oferta, lo que decías recién, este vale 5.000, esta es propiedad de un usuario, no sé quién es, tampoco, o sea, no sabemos quién es de verdad, quién no hay, no quiero decir. Y de alguna oferta supongamos de 4.800 y esta es la tasa que estaríamos ofreciéndole. Le hago la oferta, cuando me llega una contratación, recibo una oferta, le hago la vender. ¿Cuál es el porcentaje de abajo? Esto es la tasa, esto es el rendimiento real que tienes y esta es la tasa anualizada. ¿Por qué? Porque el NFT empezó el 24 de enero y termina el 1 de diciembre. O sea que es equivalente. O sea, si lo compras apenas lo tokenizas, son iguales. Exacto. Bueno, teóricamente son iguales, porque la APR siempre te va a medir anual. O sea, si yo vendo 12 meses, sí. Pero si yo vendo mañana, no. Bueno, eso es. ¿Quién quiere comprar? Bueno, nada, eso. Puede sumarse a nuestro juego de core, incluso hay un canal de P2P para comercializar, sí. Si alguien que tiene un alquiler o tenga una casa alquilada, pues puede meterlo aquí en las, y a partir de ahí ya puede cobrar cuando quiera. No tiene por qué esperar a final de mes. Pues. Dijiste algo del token, que tú ya tienes. Nosotros no tenemos token. ¿No tiene? No. Tenemos previsto, cuando las condiciones macro sean las adecuadas. Por ahora no nos hace falta porque el fondo del tiro tenemos bastante líquido en la medida que lo metemos para bien. Nos hará falta aumentar el fondo del tiro y ahí lo consideraremos. Pero bueno, creemos que por ahora no
menos hasta junio, julio, seguro. Ok. Y como inquilino, ¿puedes alquilar apartamentos por ahí? No puedo alquilar apartamentos, lo que sí puedo es hacer una garantía para alquilar, o sea, sacar tu aval. Lo puedo hacer incluso si eres solo de cripto. Esta es una pregunta que te hubiese pedido que me hicieras. Si bien te con inversión, supongamos que tú eres un solo de cripto, puedes obtener tu seguro, tu fianza, haciendo staking de cripto. Nosotros te la damos. Y lo que tiene de bueno es que si eres inquilino, puedes pagar el alquiler cuando quieras. Dentro del mes, pero puedes pagar por semana, por día o el último día del mes. Porque como hablamos de bloques y no de días, y hay una cuenta en el medio, mientras el alquiler tú lo pagues antes del último día de fin de mes, va a aparecer pago. Entonces, como eso va en el smart contract, eso también está bueno. Solamente que hoy, como los inquilinos pagan en fiat, no disponen de esa funcionalidad. ¿Han pensado en hacer un marketplace de apartamentos en alquiler? Hemos pensado en una cosa, pero tenemos recursos muy limitados y mucho público. Sí, sería bueno tener un marketplace donde solamente puedan entrar inquilinos que estén aprobados y tal. El infierno a veces alquilar y sería bueno ya estar aprobado y sí, me gusta ese lado. Buena pregunta. Eso porque querés invertir en la front. Correcto. Nosotros tenemos varias fuentes de ingresos. Tenemos el fee por la prima de riesgo, o sea, la garantía de pago. Tenemos un fee pequeño por optimización que hoy está bonificado en cero. Vamos a hablar de un producto que sale de costo porque es comercial. El fee por intermediación del marketplace y los rendimientos del fondo activo. ¿Vale? O sea que son las fuentes de ingresos. Sí, puedo llegar ahora mismo yo a NAS 21 darle un contrato de alquiler activo donde yo soy el que lo piso y NAS puede decir, ok, tu inquilino cumple esas reglas para darle, digamos, la luz verde a este contrato y a partir del mes 6, es de 12 meses, a partir del mes 6, quiero que lo llevéis vosotros. ¿Es posible? Sí, tú cuando entras acá, esto lo puedes hacer si eres usuario Web3 a mano, o sea, de manera autogestionada, y si no, interactúa con nosotros, con el equipo de soporte, pero supongamos que sí que eres usuario Web3, entras por acá como propietario, vas aquí, ¿no? O sea, vas a crear tu NFT. Aquí tienes un proceso de onboarding bastante simple, tienes que poner la fecha de inicio, la zona horaria, la duración, el precio del alquiler, los datos de comunidad, cuánto quieres tokenizar, tal. La calle, bla, bla, bla. El segundo paso te pedirá tus datos, el tercero te pedirá datos del inquilino. Ahí vamos a hacer un análisis nosotros, a ver si lo analizamos, si se valida o no. Y tú verás después algo así, un poco más avanzado, ¿no? Donde tendrás, acá elegirás si quieres cobrar en el banco o en cripto, la renta. Aquí invitas al inquilino. Acá adjuntas la documentación, de contrato, bla, 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 lo analizamos y una vez que está esto aprobado, pasas a tener empiezas a ver tu car así, empezás a ver como un NFT. Ok. Pero sí, Y a es fácil. partir de ahí ya... Sí, nosotros demoramos 6-8 horas en analizar el inquilino, sí, siempre y cuando sea de España o una organización de España. Si no, más tiempo porque a veces hay que poner un proceso de calling tradicional. Okay. Eso sí eso es vieja escuela, lo digo porque no hay inteligencia artificial, nómina, cuánto ganas. ¿La empresa está aquí en España o en Latinoamérica? En España estamos, bueno, la empresa madre de nuestro Capital, que es Finaer, está en varios lugares, en España también, en Asia hemos empezado en España, ya estamos en México, en venta privado por ahora, porque es un mercado bastante complicado y necesitamos pasta para poder lanzar, y el fondo de garantía está en otro lugar. Bueno, muchas gracias.